Buenas tardes, me confirman por favor por medio del chat si me escuchan. Buenas tardes, me confirman por favor si ven mi pantalla. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la capacitación del software contable Sure Software. Mi nombre es Rosa Duque y en esta tarde vamos a ver la capacitación, importación y exportación de datos. ¿Sí? Las preguntas las pueden realizar por medio del chat y las vamos a ir respondiendo en el desarrollo de la capacitación. Bueno, entonces, para dar inicio a la importación de datos, en el menú Configuración, tenemos la opción Importar. ¿Sí? En este grupo tenemos importar lo que son movimientos contables, movimientos de inventario, terceros, inventarios y plantillas. Entonces, la función importar se utiliza para incorporar al software terceros, productos o documentos que fueron creados en otra aplicación. Aún así, pertenezcan a versiones antiguas. Los datos que se pueden importar al software, como ya lo había dicho anteriormente, son los movimientos contables, inventario de productos, servicios y gastos, movimientos de inventario, plantillas de impresión y terceros. Entonces vamos a empezar con la importación de terceros. Bueno, entonces aquí me dice la señora Ginette y la señora Sandra que no me están escuchando. Entonces regálenme un momento por favor y ya vamos a corroborar que el audio esté funcionando correctamente para ellas.
¿Me confirma, por favor, señora Sandra, si ya me escucha? Sí. Buenas tardes, me confirman por favor por medio del chat si me escuchan. Buenas tardes, me confirman por favor por medio del chat si me escuchan. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la capacitación del software contable Sure Software. Mi nombre es Rosa Duque. En estas horas vamos a estar dictando la capacitación de importación y exportación de datos. Las preguntas que se vayan surgiendo me las pueden hacer por medio del chat y las vamos a ir respondiendo en el desarrollo de la capacitación. El objetivo de esta capacitación es que los usuarios aprendan a utilizar una herramienta muy eficaz de nuestro software contable, la cual nos ayuda a generar y enviar datos de forma masiva, importando y exportando tablas de Excel. Y de esta manera podemos agilizar todos los procesos en cuanto a la creación de terceros, los inventarios, etcétera. Entonces, inicialmente aprenderemos a crear las plantillas parametrizando los campos necesarios para la importación y la exportación de datos. Entonces, empecemos. Para importar datos, nos dirigimos al menú Configuración. Luego nos dirigimos al grupo de importar, como podemos ver aquí, y seleccionamos el tipo de datos que vamos a ingresar al sistema. Entonces la función importar se utiliza para incorporar al software terceros, productos o documentos que fueron creados en otra aplicación. No importa pues si esta aplicación en la que ya estén creados algunos datos sean de versiones antiguas. Los datos que podemos importar a Sure Software pueden ser movimientos contables, movimientos de inventario, terceros, inventarios y ya plantillas de impresión. Entonces, empecemos con la importación de terceros. Entonces, damos clic en terceros.
Entonces, lo primero que debemos importar son los terceros. Pues de esta manera los creamos para así proceder a importar los movimientos que estos estén afectando o que vayan a afectar. ¿Sí? Los terceros son lo primero que yo necesito para hacer mis facturas de compra, mis facturas de venta, a las cuales yo deba asignarles un tercero. Bueno, entonces me dice la señora Ginette Castro que no ha podido ingresar a SURE. Recordemos que en nuestro SURE tenemos un usuario y una contraseña, que es la que tenemos que utilizar al momento de ingresar. No sé si la señora Ginette tiene su contraseña bien escrita o su usuario, o si es primera vez que está ingresando al software. ¿Me confirma, por favor, señora Ginette, si es la primera vez que está ingresando? Ah, ok, entonces me dice que es la primera vez. Bueno, señora Ginette, entonces, como vamos a ingresar por primera vez, entonces la contraseña predeterminada para SURE y en usuario vamos a escribir administrador y la clave va a ser SURE todo en minúscula. Y damos clic en iniciar. ¿Me confirman, por favor, si ya hicieron este proceso? Recordemos, el usuario es administrador y la contraseña es SURE, Z-I-U-R, todo en minúscula. Como es la primera vez que van a ingresar al software, él inmediatamente les va a pedir un cambio de contraseña. Entonces me confirman, por favor, si este proceso ya lo estamos haciendo. Señora Ginette y la señora Sandra. Bueno, entonces recordemos que vamos a configuración, en la sección importar, y le damos importar terceros. En importar terceros vamos a utilizar la plantilla de importación de terceros, la cual vamos a parametrizar. Entonces, en esta plantilla de importación de terceros, parametrizaremos la configuración de campos que vamos a utilizar. Bueno, entonces para seleccionar los campos que vamos a utilizar, vamos aquí al selector de campos. Bueno, entonces me dice la señora Sandra que dice que la licencia no está activa y a la señora Ginette también. Entonces, regálame un momento, señora Sandra y señora Ginette, yo confirmo a ver qué está pasando con sus licencias.
Bueno, entonces la señora Sandra y la señora Ginette tendrían que comunicarse con el área de soporte para verificar qué está pasando con la licencia. Bueno, continuemos. Entonces, como les venía diciendo, en configuración en la sección de importar terceros, nos va a salir un cuadro como este. Entonces, en esta plantilla de importación vamos a parametrizar la configuración de los terceros y de los campos que vamos a utilizar. Entonces, vamos aquí al selector de campos. En este icono pequeño y es recomendable que que estén seleccionados todos los datos para que la información de los terceros quede lo más completa posible. ¿Sí? Entonces vemos que aquí tenemos los campos de ID, tipo de identificación, dígito de verificación del cliente, identificación del país, ID de ciudad, los nombres y apellidos, si está activo, el tipo de tercero que es, el régimen, la tarifa para el ICA, si se le aplica RTICA, ID lista, si se le aplica una lista de precios, una dirección, teléfono, número de celular, email, un tipo de cuenta bancaria, número de cuenta, una nota adicional, un vendedor para asignar, un plazo y un código interno. Entonces lo más recomendable es que estos campos estén ahí completos para que la información sea lo más completa y veraz posible. Entonces, en ID tipo, ¿sí? Aquí vemos el ID de la identificación. Si es cédula, si es NIP, si es registro civil, si es otro, tarjeta de identidad, tercero el exterior, pasaporte, documento externo, ¿sí? Entonces, en ID de identificación, lo que se hace es poner el número de identificación del tercero. En el dígito de verificación, se digita el dígito de la verificación del cliente. Entonces, para copiar, para generar una plantilla a Excel, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos aquí en el primer renglón. Y vamos a empezar a llenar manualmente los datos. Entonces vamos a darle un ID tipo, número de identificación, ID de país, ID de ciudad, nombre, si este tercero está activo o no está activo, el tipo de tercero que es, si es cliente, empleado, proveedor. Entonces aquí escribimos proveedor. El tipo de régimen.
una tarifa del ICA. Si se le aplica rete ICA, ID lista, si le asignamos una lista 1, lista 2, lista 3, la lista de precios que queramos asignar para dicho tercero, la dirección, el número de teléfono, el número de celular, el email, si tiene, si no tiene email no hay problema, no es un campo que sea obligatorio, pero se recomienda que esté, ya que es recomendable que todos los terceros tengan la información lo más completa posible. Un tipo de cuenta para cuando vayamos a realizar un pago, el número, una nota, si lo deseamos, no es necesario poner esta nota aquí, un vendedor, si le queremos asignar un vendedor a este tercero, tampoco es necesario, un plazo, ¿sí? Si este tercero es nuestro proveedor y nos da un plazo para pagarle en 30 días, aquí ponemos el número 30. Solamente el número, el software automáticamente asimila que son 30 días. Y un código interno, si lo deseamos, este campo tampoco sería obligatorio. Listo. Entonces, nos paramos aquí, damos clic derecho y seleccionamos copiar con encabezado. Abrimos un Excel. Y oprimimos con nuestro teclado Control B. Como podemos ver, el Sure Software ya me trajo todos los campos que yo necesito llenar para hacer la importación de mi tercero. Y entonces continuamos. Para seguir llenando el tercero, para seguir, asignando o agregando terceros, yo lo que sigo es digito todos los campos que tengo en Sure Software. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en un Excel la lista de todos mis terceros, yo lo que tengo que hacer es acomodar esa lista a todos los campos que yo tengo aquí en Sure Software. Entonces, lo organizo de modo que todas las filas y las columnas coincidan con lo que Sure Software me está solicitando para yo hacer mi importación. ¿Sí? Entonces, aquí, tipo de identificación. Si un tercero tiene NID, tenemos que ir a Sure Software y ver acá cómo está escrita la palabra NID. Vemos que está toda en mayúscula, sin puntos, ni comas, ni guiones, ni nada. Entonces me devuelvo al Excel y escribo NID todo en mayúscula, tal cual como está en Sure Software. Identificación. En este campo digitamos el número de identificación del tercero. Entonces, este número yo lo tengo que digitar sin puntos, sin comas, sin guiones, solamente números. No puedo digitar ningún otro carácter diferente a número. Entonces, yo digito el NID de mi tercero. El dígito de verificación del cliente. Entonces, aquí pongo el dígito de verificación de mi tercero. ID país. Tengo que ir a Sure Software, ¿sí? Para ver cómo está escrito el país y escribirlo tal cual como está. Entonces, Colombia, vemos que Colombia está escrita la primera en mayúscula y las demás en minúscula. Entonces yo escribo Colombia con la primera en mayúscula y las demás en minúscula. Listo.
ID ciudad, me devuelvo nuevamente a Azure Software y veo de qué manera está escrita la ciudad en la cual está ubicada mi tercero. Entonces me voy a la ciudad, supongamos que mi tercero está en Medellín y vemos que Medellín tiene tilde en la I y que la primera está en mayúscula. Entonces me voy a mi Excel y escribo Medellín, la primera en mayúscula y tilde en la I. Entonces las columnas de nombre 1, nombre 2, apellido 1 y apellido 2, sí las puedo escribir sin necesidad de ir al software. Entonces yo escribo el nombre 1, como este tercero es un proveedor con NID, entonces donde dice nombre 1, yo voy a digitar la razón social completa de mi tercero. Entonces, digitamos la razón social completa. Listo. En segundo nombre no voy a escribir nada porque es una persona jurídica. Segundo nombre, en apellido 1 y apellido 2 tampoco. En es activo. Listo. Entonces, en la columna es activo, esta columna indica cuando un tercero está activo o cuando un tercero no está activo. Cuando el tercero está activo es porque Azure Software me lo va a traer como opción de tercero para todos los documentos. Cuando el tercero está desactivado es porque cuando yo esté haciendo un documento, ese tercero no me va a aparecer en la opción de asignar terceros. Entonces, este tercero, como va a estar activo, yo escribo la palabra true, ¿sí? Para indicarle al software que el tercero efectivamente lo tengo activo. True para indicar que el tercero está activo. El tipo de tercero que es, entonces yo le escribo aquí el tipo de tercero. Entonces aquí tendremos que escribir la primera en mayúscula y las demás en minúscula. Entonces, proveedor. El ID tipo de régimen. En esta parte tengo que remitirme nuevamente a Azure Software y ver cómo está escrito el régimen al cual pertenece mi tercero. Entonces nos vamos a ID tipo régimen. Vamos a decir que mi tercero es persona jurídica, régimen común. Vemos cómo está escrito. Persona jurídica, jurídica con la tilde en la I, régimen con tilde en la E, común sin tilde y todas están con la primera en mayúscula. Entonces voy y escribo persona jurídica, régimen común. Listo. En la tarifa del ICA, si este tercero le vamos a aplicar ICA, escribimos la tarifa que tenga. Listo. En es reteica, si este tercero no le vamos a aplicar reteica, lo que hacemos es copiar la palabra false. False indica que un tercero no le vamos a practicar reteica, ¿sí? Entonces escribimos la palabra false. En caso de que este tercero sí le vamos a practicar el reteica, lo que hacemos es escribir la palabra true, ¿sí? Lo mismo ocurre acá cuando un tercero está activo o cuando un tercero no está activo. Para indicar que el tercero no está activo, escribo la palabra false. Y para indicar que el tercero sí está activo, escribo la palabra true. Entonces, como podemos ver aquí, el tercero está activo. Y acá donde dice es reteica, yo tengo la palabra true
lo cual indica que el tercero está, sí le voy a practicar el retake. En este caso yo le voy a poner que no, le voy a poner false. Continuamos. En el campo ID lista, yo lo que voy a hacer es a digitar la lista de precios que yo le tengo asignada a ese tercero. Entonces, si yo, por ejemplo, a un tercero le tengo asignada una lista de precios, entonces yo lo que voy a hacer es escribir qué lista le tengo yo asignada a ese tercero. Entonces, supongamos que a ese tercero yo le tengo asignada la lista 3. Entonces escribo lista con la primera letra en mayúscula, las otras en minúscula, espacio 3. Perdón, sin espacio. La señora Sandra me dice que si el campo RTICA puede quedar vacío. Sí, señora, puede quedar vacío el campo de RTICA. El campo RTICA no es un campo obligatorio. Entonces continuando con la lista de precios. Escribo la lista que yo tengo asignada para cada tercero. Entonces yo lo que pongo es lista, sin espacio y el número que yo le tengo asignado. Este campo tampoco es obligatorio, es opcional. Sí, señora, la señora Sandra me pregunta por medio del chat que si la tarifa del ICA también puede quedar en blanco. Sí, señora Sandra, la tarifa del ICA también puede quedar en blanco. Aquí, tarifa ICA puede quedar en blanco. La tarifa de RTICA esta también puede quedar en blanco, pero si no la vamos a utilizar para ningún tercero, la podríamos también eliminar. Podríamos quitar la columna, la podríamos quitar del Excel y podríamos quitar la columna de SURE. Aquí, donde dice selector de campos, vamos acá y quito la columna de RTICA. Aquí. Tiene chulito y aquí la de selección. ¿Sí? Recordemos que si vamos a eliminar una columna de Excel, también tenemos que ir a Sure Software y eliminarla del Sure Software de la manera como se los acabo de indicar. En el selector de campos, yo se la quito. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que no necesitamos algunos campos, lo que hacemos es los quitamos de Sure Software y los quitamos del Excel. Continuamos con la dirección. Entonces aquí en dirección, bueno, la señora Sandra me pregunta sobre la activación de su licencia. Señora Sandra, la verdad es que ese tema ya es con la parte de soporte, la parte comercial, y ellos me indican que tienen que llamar a confirmar efectivamente que su licencia sí esté activa, o si no, para que ellos hagan los respectivos arreglos. En el campo de dirección, ¿sí? Tenemos que escribir la dirección completa,
sin puntos ni comas, solamente separamos con espacios, ¿sí? Porque Sure Software él tiene un campo que se dice que se llama nomenclatura DIAN y nomenclatura de la Secretaría de Hacienda. Entonces, por eso es recomendable escribir la dirección completa para cuando tengamos que hacer algún tipo de informes, estos campos estén diligenciados de manera correcta. Entonces, calle 54, damos espacio para escribir el número. Entonces, calle 54, supongamos número 1245. Sí, señora, todo debe estar completa. Con respecto a la letra, no es necesario que vaya en minúscula o en mayúscula. Puede ir de ambas formas, mayúscula o minúscula. No hay ninguna clase de restricción en cuanto a la letra. Pero sí la debemos escribir toda completa. En este caso, calle 54, espacio número 12, espacio 45. Si sería aquí número 12, 12A, entonces escribimos 12, damos espacio y escribimos A. En el campo del número de teléfono, digitamos el número de teléfono. Este tampoco no tiene restricciones en cuanto a los espacios, pero sí es recomendable ponerle espacios a los números de teléfono. En el campo celular, bueno, recordemos que el campo teléfono y el campo celular no son obligatorios. No son obligatorios para llenarlos, entonces los podemos dejar vacíos en caso de que no tengamos en el momento a la mano el número de teléfono de algún tercero. El campo de celular lo podemos dejar vacío, así como también podemos dejar vacío el campo de email, el campo de teléfono y el campo de nota, vendedor y código interno. Entonces, escribimos el número de celular de nuestro tercero, su email, ¿sí? El tipo de cuenta, si tenemos el tipo de cuenta, puede ser ahorros corriente. Este campo también puede quedar vacío si no lo tenemos a la mano. Ya después de que lo importemos, lo podríamos modificar o agregar. Pero si lo tenemos, entonces lo escribimos tal cual como lo tiene Sure Software. Como podemos ver, ahorros está la primera en mayúscula y todas en minúscula. Entonces vamos al campo tipo cuenta y vemos que Sure Software tiene dos tipos de cuenta, ahorros y corriente. Ambas están con la primera en mayúscula y las demás en minúscula. Entonces aquí supongamos tipo de cuenta, supongamos que es corriente, entonces yo escribo la primera en mayúscula. Y listo. Y el número de la cuenta. Una nota, si yo quiero agregarle una nota, si no, no es necesario. Un vendedor, si yo ya le tengo asignado un vendedor, esto es más que todo para los clientes. Un plazo, si este proveedor me está dando un plazo. Entonces yo pongo que este proveedor, supongamos, me va a dar un plazo de 20 días. Y un código interno. Si lo tenemos, si deseamos ponerle código interno. Si no, no es necesario poner este campo. Y listo. Entonces ya tenemos aquí dos terceros. Ahora vamos a crear uno que sea de naturaleza proveedor. Entonces escribimos. Ya sabemos cómo va escrito el ID tipo de identificación. Sabemos que todo va en mayúscula. Sabemos que la identificación va sin puntos, sin comas, sin asteriscos, sin guiones, ningún otro tipo de carácter diferente al número.
el dígito de verificación, el ID país, ID ciudad, entonces verificamos cómo está escrita la ciudad en la cual en la cual está ubicada nuestro tercero. Supongamos que está ubicado nuestro tercero en Cali. Entonces vemos que Cali está escrita con la primera en mayúscula. Entonces escribimos Cali. El nombre de nuestro tercero. Recordemos que como vamos a ser persona jurídica, entonces en primer nombre escribimos la razón social completa. En es activo, para indicar que mi tercero sí está activo, escribo la palabra true para indicar que sí, efectivamente mi tercero está activo, con la primera en mayúscula, las demás letras en minúscula. Recordemos que para indicar que mi tercero no está activo, tendría que escribir la palabra false, la primera en mayúscula, las demás en minúscula. En este caso vamos a indicar que mi tercero sí va a estar activo. Entonces escribo la palabra true. Para tipos tercero, entonces en este tipo tercero siempre vamos a escribir la primera letra en mayúscula. Aquí tenemos tipo tercero. Escribo la palabra cliente. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver tipos tercero. No tiene una forma, no tengo forma de yo ver cómo se escribe. Entonces, para yo asegurarme que lo estoy escribiendo bien, voy a crear, ¿sí?, terceros. Y verifico cómo están creados los terceros. Entonces miro cómo está cómo está escrito cliente, cómo está escrito empleado, vendedor, proveedor, banco, fondo, socio, aseguradora o cliente ejecutor. Entonces vuelvo al Excel y veo que el cliente lo tengo bien creado porque está la primera en mayúscula y las demás en minúscula. ID, tipo de régimen. Si mi cliente es persona jurídica, régimen común, ¿sí? Entonces puedo escribirlo lo escribo tal cual como está en Sure Software. Otra forma de yo poner el tipo de régimen es simplemente ponerlo acá, seleccionarlo y le doy copiar y pegar. Entonces es Control C y voy al Excel, Control V, para asegurarme de que efectivamente va a estar bien escrito. La tarifa de ICA que le voy a aplicar a este tercero, si se la voy a aplicar, si no se la voy a aplicar la puedo dejar en blanco. Es RTICA, si le aplico o no le aplico RTICA a ese tercero, yo le voy a poner que no le voy a aplicar. Entonces escribo la palabra false. Recordemos que si sí le voy a aplicar RTICA, tengo que escribir la palabra true. En este caso yo lo voy a dejar con la palabra false, lo cual quiere decir que no le voy a aplicar RTICA a este tercero. Una lista. ID lista es para una lista de precios. Entonces yo voy a decir que este tercero no tiene lista de precios, entonces el campo lo voy a dejar vacío. La dirección si la escribo completa. Bueno, la señora Sandra me pregunta que si en esta plantilla también pueden ir empleados de la empresa. Sí, señora Sandra, aquí en esta plantilla pueden ir todo tipo de terceros. Recordemos cuáles son los terceros que tiene Sure Software. Entonces, en esta plantilla yo puedo incluir lo que son clientes, empleados, vendedores, proveedores,
bancos, fondos, socios, aseguradoras y cliente ejecutor. Recordemos que cuando ya yo esté llenando la plantilla tengo que escribir el tipo de tercero tal cual como está escrito en SureSoftware. Entonces escribimos la dirección completa de nuestro tercero. El teléfono si lo tenemos a la mano, si no, no es necesario. El número de celular si también lo tenemos a la mano. Si no, no es necesario. Después de que el tercero esté ingresado en el sistema se lo podríamos agregar. El email si lo tenemos, si no, no hay problema. Este no es un campo obligatorio. El tipo de cuenta si la tenemos. Entonces vamos a escribir que es ahorros. Si no la tenemos no hay ningún problema. Luego la podríamos ingresar. Una nota si la deseo agregar. Un vendedor si también se lo deseo agregar. Si para este cliente yo tengo asignado un vendedor, entonces yo le pongo al vendedor ese cliente. Un plazo. Si a este cliente yo le voy a dar un plazo de 30 días para que me pague, pongo 30 y un código interno si lo deseo. Listo, entonces ya tenemos dos proveedores y un cliente. ¿Sí? Ahora podríamos agregar un empleado. Entonces vamos a agregar un empleado. Cédula de ciudadanía, CC, en mayúscula, el número de la cédula. El dígito de, bueno, aquí no hay dígito de verificación. El ID país. La ciudad, ¿sí? Pongamos, es de Cali. Entonces vemos que Cali está escrita la primera en mayúscula. El nombre de mi empleado. ¿Sí? Se recomienda que los datos de los empleados sean escritos en mayúscula. El apellido. Si este empleado está activo o no está activo. Yo voy a poner que sí está activo, entonces escribo la palabra true. El tipo de tercero, entonces voy a SureSoftware y miro cómo está escrito empleado. Entonces vemos que está escrita la palabra empleado con la primera en mayúscula y las demás en minúscula. Entonces escribo empleado. Le escribo el régimen. En este caso sería régimen simplificado. Vemos cómo está escrito régimen simplificado en SureSoftware. Vemos que está escrito régimen simplificado, las primeras letras en mayúscula y régimen está con tilde en la E. También puedo seleccionarlo y copiar y pegar. Listo. El tarifa de ICA si la tiene, si no la tiene no hay ningún problema. Rete ICA si le hago o si no le hago. Yo le voy a poner que no le voy a hacer rete ICA. Una lista de precios, si por ejemplo mi empleado es, también le vendo, entonces le puedo poner una lista de precios. La dirección. El número de teléfono. Número de celular. El correo electrónico si lo tengo a la mano, si no, no hay ningún problema. El tipo de cuenta que tiene. El número de la cuenta. Una nota. Un vendedor. En este caso, si
Si no, no hay un vendedor asignado, pues no lo ponemos. Nota tampoco. Plazo. Si no es necesario tampoco llenar esta columna plazo. Y un código interno si lo tengo. Yo le voy a poner aquí que para mi empleado yo sí le voy a poner un código interno. Este código sería el 112. Entonces, para yo decir que, por ejemplo, este cliente, ¿sí? Yo digo que aquí es mi cliente, pero que al mismo tiempo es mi proveedor. Entonces yo lo que hago es escribir cliente, ¿sí? Como podemos ver, ¿no? Cliente, punto y coma, espacio proveedor. Entonces cliente, punto y coma, espacio proveedor, con la primera en mayúscula, las demás en minúscula. Ya yo teniendo todos estos datos llenos con todos los terceros que yo voy a importar a Azure Software, los selecciono. Le doy control C o copiar, voy a Azure Software y doy control V. Verifico que todos mis terceros, que todas las columnas de Azure Software coincidan con todas las columnas que yo tengo. ¿Sí? En este caso verificamos que ID tipo de identificación quedó bien pegado, que identificación también. ¿Sí? Todo está bien importado. Entonces, después de yo haber hecho esto, lo que voy a hacer es dar clic en validar registros. Me salieron todos mis registros en verde, lo cual quiere decir que todos los registros están importados están diligenciados, perdón, de manera correcta. ¿Qué pasa? Cuando un registro yo lo diligencio mal o no coincide con las columnas que Azure Software tiene, lo que hace es que el registro no me va a aparecer en verde, sino que me va a aparecer en rojo. En este caso me aparecen en verde, lo cual quiere decir que mis registros están diligenciados y que concuerdan exactamente con lo que tiene Azure Software. Entonces, después de yo haberle dado validar registros y verificar que todos mis terceros me salgan en verde, lo que hago es darle importar. Me va a aparecer procesando cuando se quite el tercero, cuando se quite el recuadro que dice procesando, quiere decir que ya todos mis terceros están importados de manera correcta. Entonces, ¿cómo verifico que efectivamente ese tercero sí haya quedado ingresado en el software? Entonces, yo dejo esta ventanita abierta y me voy a búsquedas. En el grupo de básicas podemos ver aquí la opción terceros. Y voy a darle buscar. Entonces aquí donde dice, terceros, yo le voy a dar buscar. Entonces, donde dice aquí primer nombre, yo lo voy a filtrar. Aquí, donde dice inicia a, yo le voy a dar contiene. Y escribo el nombre de algún tercero que yo haya importado. En este caso, voy a buscar que sí me haya importado este. Entonces, yo le doy acá. Como puedo ver, ya tengo mi tercero. Ya me quedo ingresado en el software. Para yo ver el tercero, lo que puedo hacer es darle doble clic aquí en esta flechita. Y aquí tengo
mi tercero creado. Si quiero modificarle algo, lo puedo hacer aquí, ¿sí? Entonces yo le voy a modificar a mi tercero el número de teléfono. Entonces yo aquí me paro en teléfono y yo le voy a modificar a mi tercero el número de teléfono. Y doy clic en guardar. Me aparece datos guardados exitosamente. De esta manera podemos entrar a modificar cualquier tercero que hayamos importado. Y listo. Entonces, esta sería la parte de importación de terceros. Recordemos que las preguntas me las pueden hacer por medio del chat y las vamos a estar respondiendo. Bueno, entonces nuevamente nos vamos a configuración. En el grupo de importar, ¿sí?, le vamos a dar la opción de importar inventarios. Entonces, en importar inventarios, yo lo que puedo hacer es importar productos o importar servicios, o también puedo importar gastos. Entonces, yo hago lo mismo aquí, le doy copiar con encabezado, voy nuevamente a mi Excel y le doy pegar. Entonces, empiezo a llenar los campos que necesito para mi inventario. Este ya es un poco más sencillo. Es más sencillo que la importación de terceros. Entonces yo lo único que hago es empezar a llenar. Entonces aquí donde dice código de inventario, yo lo que hago es ponerle el código interno que yo le tengo asignado a ese inventario. Este código puede ser el código de barras o cualquier otro código interno que maneje la empresa. Entonces yo le voy a poner un código a mi inventario, le voy a dar un nombre, el nombre, como se llame el producto. Entonces yo le voy a dar el nombre de inventarios, le voy a poner el nombre, donde dice ID unidad, yo voy a escribir el tipo de unidad de medida del producto. ¿Sí? Entonces yo me voy a Sure Software y veo que Sure Software tiene las siguientes opciones de unidad. Tiene tanque, tiene tonelada, semana, segundo, paquete, milímetro, mililitro, minutos, mes, metros cúbicos, metros cuadrados, etc. ¿Sí? Año, pulgada, gramos, pies, arroba o unidad. Entonces yo le voy a poner que mi camisa se va a vender por unidad. Entonces veo unidad está escrita la primera en mayúscula y las demás en minúscula. Entonces unidad. Donde dice es facturar sin existencias, quiere decir que yo voy a dejar que este producto sea facturado sin existencias. Entonces yo no tengo existencias de camisas en mi inventario, pero yo quiero que se facture así, sin existencias. Entonces, si lo que yo quiero es eso, le doy la palabra true, indicando que yo quiero que ese inventario sea facturado sin existencias y la lista de precios para ese inventario. Esta lista de precios no es un campo obligatorio para la importación de inventarios. Entonces aquí está, voy y pongo otro código de inventario, le doy el nombre y la unidad de medida, en este caso también sería unidad. Y si yo quiero que los pantalones sean facturados sin existencias, doy la palabra true
Si quiero que no se facturen sin existencias, doy la palabra false. ¿Sí? En este caso yo lo voy a dejar con false. Y si quiero una lista de precios. ¿Sí? No es necesario llenar el campo lista. Y hago lo mismo. Le doy control C. Voy acá, me paro acá y doy control V. Y verifico que todo haya sido importado correctamente. Le doy validar registros para verificar que me aparezcan en verde. Aquí
¿Me confirman por favor si me están escuchando? ¿Si ya me escuchan? Ok, listo. Entonces, ¿me confirman por favor desde qué punto dejaron de escuchar? Bueno, entonces me dicen que se quedaron desde que salió el color naranja. Entonces vamos a repetir el proceso. Voy a quitar estos campos de acá. Y voy a copiar nuevamente el código de inventario, movimiento de inventario y todos los demás campos que ya tenía. ¿Sí? Entonces recordemos que vamos a configuración, importar, importar inventarios. Voy a mi Excel, cojo mi información, le doy control C, voy a mi Excel y le doy control V. ¿Listo? Entonces la señora Ginette me dice que por qué quedó en naranja. Pues me quedó en naranja porque le puse, no le di validar registros. Cuando suceda esto, ¿qué hacemos? Me pregunta la señora Ginette. Cuando le aparezca cuando le aparezcan en naranja, de todas maneras le van a dar validar registro y el software ya va a validarlos. Entonces eso fue lo que pasó. Me quedó en naranja por eso. Entonces le doy validar registros y me vuelve a quedar en naranja. Entonces eso es lo que decía. Lo que le estaba diciendo la señora Ginette. Me queda en naranja, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando me queda en naranja? Si yo no voy a utilizar lista de precios, lo que hago es quitarla. Y le doy validar registros nuevamente. ¿Sí? Si me queda en naranja es porque yo tengo campos tengo campos y no los estoy utilizando, entonces los debo quitar. El naranja es como una alerta que me dice el software diciéndome, si no va a utilizar esto, por favor quítelo. Es más o menos ese es el caso que pasa cuando queda en naranja. Entonces ya le doy validar registro, ya lo tengo en verde y le doy importar. Me dice procesando. Cuando termine de procesar quiere decir que ya está importado y voy a buscar mi inventario. Entonces yo voy a búsquedas de productos y servicios y le doy productos. Le doy buscar y es donde dice servicio, descripción, doy clic en contiene y escribo el nombre. Entonces aquí tengo mi producto. Ya aquí tengo mi producto importado, como podemos ver. Entonces la señora
La señora Sandra me pregunta, ¿por qué la camisa quedó en gris? La verdad no me fijé si la camisa había quedado en gris, pero aquí está, me la importó. Aquí la tengo. Tengo aquí mi camisa ya importada. Con el código efectivamente le puse. Aquí está mi camisa y la tengo aquí efectivamente importada. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Recordemos que las preguntas las hacemos por medio del chat y las vamos a ir respondiendo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces continuamos. Vamos a configuración nuevamente. Y para importar, en vez de productos, importar un servicio, yo lo que me voy es a inventarios nuevamente. Y en vez de productos, yo selecciono servicios. Y repito el mismo proceso que hice con el producto, pero en vez de producto yo lo que voy a hacer es a importar un servicio. Repetimos el mismo proceso del Excel y de la organización de las columnas. Y copiamos, lo pegamos y seguimos el mismo proceso que hicimos con las anteriores importaciones. Entonces, bueno, algo muy importante para la importación de los servicios. Para la importación de los servicios es obligatorio que pongamos los campos valor IVA, es obligatorio que pongamos el campo ID, clase, impuesto. ID, clase, impuesto es obligatorio y el campo de ID contact también es obligatorio. Entonces yo hago lo mismo, clic derecho, copiar con encabezado, abro mi Excel, control B y empiezo a llenar el inventario. En este caso no no serían productos, sino que serían servicios. Entonces yo le doy un código a mi servicio, le doy el nombre a mi servicio, puede ser un servicio de mantenimiento, ID a unidad, si este servicio lo voy a, con qué unidad de medida, pero voy a poner unidad. ID contact es la plantilla de contabilización que yo le voy a asignar a ese servicio.
Entonces yo veo qué plantillas yo tengo para asignarles a ese servicio. Son las plantillas que yo tengo ya creadas. Entonces yo me voy a crear y busco contabilizaciones. Y veo cuáles son las plantillas que yo tengo creadas para servicios. Y la contabilización que yo le tengo. Entonces yo le voy a asignar cualquier plantilla. En este caso yo le voy a poner una plantilla que ya yo tengo creada acá. Puede ser cualquiera que esté relacionada con ese servicio. Y voy y le asigno la plantilla de la contabilización o el ID de contabilización. Esta columna que dice valor utilidad X. Esta parte no la necesitaría para crear mi inventario con servicios. Le elimino de Sure Software y voy a la elimino de mi Excel. Clasificación del impuesto. Aquí en clasificación de impuestos, en ID clasificación de impuestos, yo lo que voy a decir es si ese producto está grabado o está excluido del IVA. ¿Sí? Exento, perdón, dice excluido y grabado tiene Sure Software. En este caso yo voy a decir que este servicio está grabado. Y lista 1, esta lista 1 yo no la voy a necesitar, entonces la quito de Sure y la quito de mi Excel. Y lo que hago es copiar y pegar. Listo, le voy a validar registros. Le voy a importar. Voy a buscarlos a ver si me los importó. Búsquedas, servicios. Como podemos ver, ya me importó el registro, el servicio de mantenimiento. ¿Alguna duda hasta el momento? Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la exportación. Entonces la función exportar se utiliza para enviar de la aplicación, es decir, de Sure Software, datos, documentos u otro tipo de archivos que fueron inicialmente creados y que los podemos importar a Word, los podemos importar a Excel y también podemos generar un archivo en formato PDF. Entonces, ¿cómo exportamos, la información? Entonces, la opción de exportar a Excel y exportar a Word está activa en los formularios y las plantillas de búsquedas e informes. Entonces, si yo me voy acá a búsquedas, documentos, busco un documento que yo tenga creado, una factura. Voy a buscar factura de compra. Yo le voy a dar buscar
Y toda esta información yo la puedo exportar a Word o la puedo exportar a Excel. Entonces yo aquí le voy a dar exportar a Excel y él me exporta toda esa información. Toda mi información de mis facturas de venta, mis facturas de compra, perdón, él me las va a exportar con su fecha, su tercero y la persona que una nota, ¿sí? El número del documento, el tipo de documento, número de documento, fecha, empresa, nota y tercero. ¿Sí? Si le doy a exportar a Word, me va a exportar la misma información con documento, número de documento, fecha, empresa, la nota y el tercero de ese documento. Bueno, entonces estas opciones, recordemos que esas opciones de exportar a Word y exportar a Excel están activas en las secciones de búsquedas e informes. Entonces yo me voy acá a informes, yo quiero generar un libro auxiliar, ¿sí? Entonces yo genero un libro auxiliar del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2014. Cuenta desde, entonces yo lo voy a aplicar desde la cuenta 1 hasta la cuenta 9. Y yo le voy a buscar, me va a aparecer mi libro auxiliar. Y también tengo la opción de exportarlo a Excel. Entonces le digo exportar a Excel y él me exporta mi libro auxiliar a Excel con el nombre de mi empresa, el periodo en el cual generé ese libro auxiliar y todos sus respectivos movimientos. ¿Sí? Entonces aquí tengo la descripción de la cuenta, la nota, el número del documento, si lo pagué con cheque, los débitos, los créditos y el saldo. De la misma manera también le puedo dar exportar a PDF. Ponemos aquí, le doy exportar a PDF y me genera el libro auxiliar en PDF. Me dice dónde lo quiero guardar. Yo le voy a decir, le doy un nombre y le digo que lo quiero guardar en el escritorio y le doy guardar. Me voy a mi escritorio y abro el archivo. Como podemos ver, ya tenemos nuestro libro auxiliar en PDF. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Algún asistente de la capacitación tiene alguna pregunta? Bueno, entonces de esta manera damos por terminada la capacitación de importación. La señora Sandra dice, me tuve que ausentar en los últimos pasos. Entonces, señora Sandra, ¿sería tan amable de indicarme en qué parte se ausentó? Después de servicios. Bueno, señora Sandra, entonces después de los servicios lo que hicimos fue explicar la parte de exportación. Entonces dijimos
vimos que para exportar un archivo Word o un archivo Excel, estas opciones están en la parte de buscar documentos y en la parte de informes. Entonces yo voy en buscar documentos, escribo el número de documento que yo quiero buscar, doy buscar y me sale un informe de todos mis documentos. Yo le doy exportar a Excel y él me exporta a Excel todos los documentos, ¿sí? Me exporta todas mis facturas de compra, que fue las que yo seleccioné. Si yo quiero exportar a Excel todas mis facturas de venta, entonces yo lo que hago es escribir factura de venta. Entonces escribo factura de venta y él me va a exportar a Excel o a Word el tercero, la nota, la empresa, la fecha. Si yo quiero otro campo, yo lo que me paro aquí en el selector de campos y yo digo que yo también quiero ver el total de ese documento. Entonces yo lo que pongo aquí es, le doy total crédito. Total débito. Le doy total, ¿sí? Entonces cierro el selector de campos y le doy exportar Excel. Y él me exporta Excel la factura con sus totales, con su total crédito, su total débito y el total del documento. Entonces aquí me dice que mi factura de compra 336 con fecha 1 de enero del 2012 tiene un total crédito de 921.600, un total débito de lo mismo y el total del documento. Bueno, me dice también puede incluir los documentos recibo de caja y egresos. Sí, señora. Entonces yo lo que hago es, en vez de decir factura de venta, le doy comprobante de egreso. Comprobante de egreso y le doy buscar. Y listo, me trae todos mis comprobantes de egreso y le doy exportar a Excel o exportar a Word. Para los recibos de caja, entonces también le doy aquí recibo de caja y buscar. Igualmente le puedo dar exportar a Word o exportar a Excel. ¿Listo? ¿Alguna otra duda que se esté presentando? La señora Sandra me pregunta si puedo seleccionar dos al mismo tiempo. Entonces, no, señora Sandra, tendría yo que seleccionar el recibo de caja y seleccionar un informe y después seleccionar el comprobante de egreso y el informe. Ya después en un Excel, si quiero, pues lo puedo organizar. Puedo organizar ambos informes juntos. ¿Alguna otra duda que se esté presentando? Bueno, entonces de esta manera podemos dar por terminada la capacitación de importación y exportación de datos. Espero que haya sido clara la información brindada y que el manejo de esta herramienta se facilite después de esta capacitación. Muchas gracias a todos por su amable atención.